Hace ya más de medio siglo, en épocas donde todavía no existían competencias a nivel continental como la Champions League o la Eurocopa, los equipos y selecciones del viejo continente tenían menos oportunidades para lucirse en el plano internacional y se dedicaban en mayor medida a sus competencias domésticas. Es por eso, y para no vivir únicamente de amistosos, las federaciones de sus respectivos países organizaban torneos regionales entre ellas. A nivel clubes, los casos más famosos fueron los de la Copa Mitropa, competencia anual que reunía equipos de Europa Central, o la Copa Latina, que tal como su nombre lo dice, la jugaban clubes de países latinos como España, Portugal, Italia y Francia. En cuanto a las selecciones, las competencias regionales tampoco fueron la excepción, como por ejemplo la Copa Dr. Gero, también conocida como Copa de Europa Central, que en varias ocasiones fue ganada por equipos como la Italia de Vittorio Pozzo, la Austria del Wunder Team o la Hungría del equipo de oro. Otro gran ejemplo fue el British Home Championship, torneo cuya historia ya repasamos meses atrás en el canal y sea quizás el caso más famoso y conocido de todos. La mayoría de estas competencias regionales desaparecieron en las décadas del 60 y 70 debido al crecimiento de la Copa de Europa, actual Champions League, organizada por la UEFA. El Home Championship, por su mayor historia y tradición, se pudo mantener un poco más, pero debido a la pérdida de interés hacia el mismo, desapareció oficialmente en 1984, tras jugarse la edición de su centenario, y si bien hubo un intento de revivirla en 2011, este mismo resultó en un fracaso. Con la llegada de los años 90, la globalización del fútbol y el marketing, estas pequeñas competencias ya no tenían lugar en lo que era el fútbol actual. A no ser por pequeños amistosos de pretemporada, los torneos regionales entre un puñado de países parecían ser cosa del pasado. Pero existe un torneo regional en particular que se las ingenió para que a día de hoy se siga jugando con frecuencia. Con ustedes, la Copa Báltica. Tal como su nombre lo dice, dicha competencia la juegan selecciones de países que bordean el mar Báltico. La historia de la competencia comienza tras el final de la Primera Guerra Mundial, con una Europa que se reacomodaba tras lo que había sido el conflicto bélico. Los países de Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron su independencia en 1918 tras la derrota del Imperio Ruso. Con la intención de forjar lazos de hermandad, las federaciones de fútbol de estos tres nuevos estados llegaron al acuerdo de la creación de una competencia entre las propias selecciones. Es por eso que en 1928 se realizó la primera edición de la Copa Báltica, se llevó a cabo en Estonia y tuvo como campeón al equipo de Letonia. La competencia en un principio fue anual y las sedes iban alternando una tras otra, además de las habituales selecciones de Estonia, Letonia y Lituania. En un principio se pensó en invitar a los equipos de Finlandia y Polonia, cuyos países también bordean el mar Báltico, pero ambos rechazaron la invitación. Esto hizo que en la mayoría de las ocasiones la jugaran solo tres selecciones. La primera polémica en dicha copa se llevó a cabo en la edición realizada en Lituania en 1933, cuando, según cuentan, los entonces dirigentes del país anfitrión invitaron a los árbitros finlandeses a un bar en la noche previa al partido de Lituania contra Letonia. Tras un mal arbitraje del colegiado al día siguiente, la polémica se hizo viral y tras una serie de desacuerdos entre las federaciones por el calendario de partidos, el torneo sufrió su primera suspensión. Esta se retomaría 2 años después en 1935, aunque solo se jugaría por 4 años más, hasta la segunda polémica y otra nueva cancelación del evento. Esta surgió cuando las federaciones de Letonia y Lituania se enemistaron tras lo sucedido tras un partido de baloncesto. No es broma. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939, y al igual que la mayoría de las actividades deportivas en el viejo continente, el torneo debió ser nuevamente suspendido. Pero esta vez no fue una suspensión pequeña como las ocurridas en años anteriores, ya que finalizada la guerra en 1945, los tres estados bálticos pasaron a formar parte de la Unión Soviética, siendo repúblicas dentro de la misma. El gobierno soviético, con la intención de conformar una mayor unificación y patriotismo sobre el régimen, y a su vez para evitar cualquier clase de movimiento independentista, prohibió todo tipo de competencia interna dentro de la misma. Las selecciones bálticas desaparecieron, al igual que sus respectivos sistemas de ligas. El crecimiento político y económico de la Unión Soviética en años posteriores a la guerra y su papel de protagonista en la Guerra Fría hizo pensar que la Copa Báltica había desaparecido para siempre. Sin embargo, tras el colapso del régimen y la posterior disolución de la URSS en diciembre de 1991, todas las ahora ex repúblicas soviéticas recuperaron su independencia. Esto incluyó, por supuesto, a los 3 países bálticos, cuyas selecciones fueron refundadas y sus ligas restablecidas. Y aquí es donde viene lo interesante, ya que después de 53 años de inactividad, la Copa Báltica sería refundada. Su primera edición luego de su regreso se disputó en Lituania, durante noviembre de 1991, un mes antes de la disolución oficial de la Unión Soviética. El campeón fue el seleccionado anfitrión.
A partir de allí, la competencia fue organizada anualmente hasta finales de la década del 90, cuando pasó a jugarse cada 2 años. La edición de 2005 fue muy particular, ya que Estonia renunció a participar debido a problemas de calendario, siendo la primera vez que una de las 3 selecciones fundadoras se ausentaba de participar. Esto hizo que dicha edición de Copa sea un único duelo de ida y vuelta entre Letonia y Lituania, que fue ganado por estos últimos. Con esta renuncia de Estonia, y ante el temor de una posible desaparición debido al apretado del calendario y para evitar una posible falta de interés, surgieron algunas modificaciones con el objetivo de modernizar la competencia. Por ejemplo, a partir de allí, la Copa se jugaría únicamente en años pares, para así estar a la par de lo que eran la Eurocopa y el Mundial de Fútbol. También, la Copa dejó de tener una sola sede y cada edición se jugaría en los 3 países en conjunto. Y además, se fue en búsqueda de selecciones invitadas que le dieran más variedad al evento. Es así como Finlandia por fin consiguió participar. Aunque solo lo harían 2 ocasiones, en 2012 y 2014. Tras esta última, no volvieron a jugarla hasta la fecha. En la última edición jugada en 2022, se produjo el debut de un nuevo invitado, Islandia, siendo el primer país no báltico en participar. Y no solo eso, los islandeses también se consagraron campeones de la misma, venciendo en la final a Letonia por penales. Por lo que por primera vez, una selección invitada y no perteneciente a la región ganaba la Copa. A fecha de publicación de este video, se jugaron un total de 29 ediciones. El palmarés está de la siguiente manera. Letonia es la selección con más títulos, consagrándose en 3 ocasiones. Le siguen Lituania con 10, Estonia con 4 e Islandia con el único título que recién mencionamos. El goleador histórico de la Copa es Eriks Peterson de Letonia con 9 goles, anotándolos entre los torneos de 1930 y 1935. La Copa Báltica no solo se limita al fútbol de mayores, ya que en los últimos años se crearon competencias juveniles en las categorías sub-17, sub-19 y sub-21, otra Copa Báltica en la categoría femenina y hasta incluso una para el futsal. Así que como ven, este torneo está lejos de desaparecer como se creía hace un tiempo. Por el contrario, con la creación de estas nuevas categorías, esta se fue expandiendo hacia nuevos horizontes. En el año 2028 se cumplirán oficialmente los 100 años de la primera edición. Seguramente, de jugarse una copa en aquel año, será una muy especial. En resumen, la Copa Báltica es una competencia muy antigua, que a diferencia del resto de torneos regionales, logró mantenerse a pesar de las dificultades. Ni las guerras mundiales, ni el régimen soviético, ni la globalización del fútbol hizo que este torneo logre desaparecer. La Copa Báltica es atípica en el sentido que desafía por completo todo lo que representa el fútbol moderno. Es como un viaje en el tiempo hacia el pasado, hacia aquella época donde el fútbol no era más que un simple pasatiempo. Esperemos entonces que logre seguir vigente durante muchos años más y que su vigencia sirva como ejemplo para que vuelvan a jugarse este tipo de pequeñas competencias regionales en otras partes del mundo. En fin amigos, si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.